Amados hermanos, su gracia nos sostiene y es innegable la realidad que hoy seguimos viviendo los venezolanos. En medio de tantas dificultades, veíamos recientemente cómo Dios nos manda, nos llama, nos convoca a afinar nuestro discernimiento sobre dónde está la necesidad. Pero no solo eso, sino Él nos está enseñando a atender esa necesidad, porque Él quiere glorificarse a través de nosotros. ¿Me escuchan ahí atrás? Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Lo veíamos la semana pasada. Hermanos, Dios no solo quiere ayudar a las personas, Él quiere hacerlo a través de ti. Él quiere hacerlo a través de ti. Y lamentablemente en nuestra humanidad, que es propensa al pecado, hay un riesgo asociado al hecho de que Dios quiera hacerlo a través de nosotros. ¿Sí? Porque cuando nosotros queremos servir al Señor, estemos o no estemos conscientes de que Él está glorificándose a través de nosotros, muchas veces somos propensos a poner tanta atención, tanta energía, tanto esfuerzo en contribuir en lo que nosotros creemos que es la necesidad de otros, que empezamos a descuidar, a no priorizar eso en lo que Dios quiere equiparnos a nosotros para seguir ayudándoles. Entre tantos temas, de hecho, hay uno muy particular que sabemos es la necesidad que el Señor ve que las personas tienen. Veíamos la semana pasada cómo el Señor los vio y sintió compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. La primera y principal necesidad que ellos tienen es la de confiar en el Señor. Pero te quiero preguntar, ¿Dios puede usarte para atender la necesidad que ellos tienen de confiar en el Señor? ¿Dios puede usarte para atender la necesidad de alimento que ellos tienen, de ropa que ellos tienen y de muchas otras cosas, y que tú mismo descuides tu confianza en el Señor? Eso puede pasar. Puede pasar que en ocasiones estemos tan enfocados en ayudar a otros a que confíen en el Señor, que nosotros descuidemos nuestra confianza en el Señor. En ayudar a otros en sus necesidades, que nosotros descuidemos cómo podemos confiar en Dios que atiende las nuestras. ¿Y saben qué? Esto no solo pasó en las Escrituras, sino que nosotros podemos aprender de lo que las Escrituras nos está enseñando al respecto, porque Dios quiere que tú y yo vivamos totalmente confiados en Él. Y esta expresión de totalmente confiados, además de ser el título del sermón de hoy, que probablemente aparecería en nuestras pantallas si estuviésemos en nuestro local, totalmente confiados es una convicción que se construye. Y Dios quiere entrenarnos para construirla. Hermanos, abran sus Biblias y leamos juntos un texto que nos lleve a orar al Señor. Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 56. Vamos a leer este pasaje teniendo en mente que estos discípulos acaban de participar de la multiplicación del alimento con el que Cristo se glorificó a través de ello, atendiendo la necesidad de multitudes. Leamos juntos la palabra del Señor. ¿Ya todos están ahí en el texto? Verso 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. 47. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar
y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Voy a repetir eso. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Verso 51. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. El Señor Jesús fue quien los llevó a que ellos navegasen mientras el Señor se iba a orar. Pero toda esta historia y lo que pasó a partir de ese momento en el que el Señor los llevó, nos enseña un mensaje. Nos enseña un mensaje que deberíamos tener muy presente. Dios nos está enseñando a confiar en Él. Escucha, Dios nos está enseñando a confiar en Él. Yo te estoy diciendo que la enseñanza es agradable, que es fácil. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que Dios nos está enseñando a confiar en Él. Y nosotros en esta historia podemos ver dos grandes momentos que nos van a permitir comprender cómo Él nos está enseñando. Porque desde el verso 45 hasta el 50 vamos a estar viendo las pruebas que promueven confianza. ¿Cuáles son? ¿Cómo son esas pruebas que promueven confianza? Y desde el verso 51 hasta el 56 vamos a ver la confianza que nos confronta y nos anima. Oremos, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude a salir de esta reunión confiando totalmente, a vivir vidas que estén totalmente confiadas en Él. Señor, ayúdanos. Por favor, venimos a ti, suplicándote tu contribución, suplicándote tu misericordia por nosotros. La verdad, queremos confiar en ti y muchas veces no sabemos cómo. Así que por favor, ayúdanos hoy para poder caminar contigo como tú has dispuesto que lo hagamos y que al glorificarte a través de nosotros como tú quieres hacerlo, nosotros podamos mantener nuestra mirada enfocada en ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén. Vamos de nuevo a nuestras Biblias y empecemos con las pruebas que promueven confianza. ¿Te sientes atraído por las pruebas que promueven confianza? Para nada, ¿verdad? Ok, pero Dios quiere enseñarnos y Él sabe más que nosotros. Él ha definido un método para tratar con nosotros. Un método muy efectivo para que nosotros aprendamos. Vean lo que dice el versículo 45. Dice, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. ¿Quién lo montó en la barca? Nuestro Señor, ¿verdad? ¿Quién fue el que promovió el asunto? Hermanos, es el Señor quien los está enviando a empezar la prueba. Y no solo eso, sino que le está modelando cómo Él también atiende su necesidad. ¿Qué? Dios
necesitado. Dios nos está modelando que Él los envió, pero que Él se fue al monte a orar. Si Él que era Dios necesitaba orar, te pregunto, ¿tú y yo necesitamos orar? La multiplicación de la comida que el contexto literario nos está mostrando desde el versículo 6 del el texto que leímos del 41 al 43, ¿qué hizo Él para generar la multiplicación? Bendijo la comida, oró. Ahora, hermanos, ese contexto literario no solo nos aclara, sino que nos permite ver cómo el Señor multiplicó la provisión para que ellos fuesen alimentados, tanto como generó la provisión para que los discípulos fuesen enseñados. Lo que pasa es que entre las dos provisiones, una nos gusta más que la otra, pero ambas son parte de nuestra necesidad. Hermanos, sí, necesitamos ser alimentados, pero también necesitamos ser entrenados por Dios. Muchas veces nuestro Señor va a montarnos en la barca de una responsabilidad y empujarnos a una fuerte marea para enseñarnos cosas que necesitamos aprender. Y es así, hermano. Muchas veces tú no querías asumir esa responsabilidad, pero el Señor genera las condiciones para que tú pases a través de eso. Y los discípulos fueron usados por el Señor. Y ellos podían estar asombrados por la manera en la que Dios los usó. Y de hecho, los textos anteriores nos ayudan mucho a comprender por qué estos hombres venían de ser enviados por el Señor. En el capítulo 6, verso 7, donde Él les envió y hacían señales y milagros. Liberaban endemoniados, sanaban a las personas. Y el tema del alimento fue algo en el que Dios los involucró para multiplicar. Imagínense dónde estaba la mente de estos hombres. Pero el enfoque estaba, les pregunto, poniéndose más hacia lo que Dios ahora me está dando la capacidad de hacer o hacia la fuente de esa capacidad. Yo estoy enfocándome más en que ahora nosotros siendo estos discípulos, identificándonos con ellos, en que ahora Él nos ha dado la autoridad para reprender demonios, para sanar enfermos, para multiplicar alimentos, nos involucró, wow, pero mi corazón está confiando, estoy consciente de con quién es el que me está enviando. Y el Señor los expuso a una prueba que nos lleva a pensar en el versículo 48. Vean el versículo 48, dice, al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario. A ver, hermanos, aclárenme algo aquí. ¿Cómo que al verlos? ¿Los mandó o no los mandó? No digo que Él se fue al monte a orar. Entonces, ¿cómo los estaba viendo? ¿Cómo los estaba viendo? Ah, aunque tú no veas que Él te está viendo, Él te está viendo. Y si Él te mandó y te montó en una barca para que tú remes contra la marea, Él está al tanto de lo que tú estás haciendo, Él te está viendo. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy presente cuando estamos lidiando con la marea. Porque en ocasiones ponemos más el foco con esa persona que está generándonos dificultad o con ese estímulo interno que está generándonos tropiezo que en aquel que nos está viendo. Mis amados, esto implica dos tipos de mareas, que el contexto histórico, recordar a quién les está escribiendo Marcos, nos ayuda a tener una mejor comprensión. Este cable dará para que yo me mueva. Bueno, nada más para este lado. Porque, ¿cómo informa el contexto histórico la comprensión de este pasaje? Porque a mí me importa tener presente a quién le está escribiendo Marcos. Marcos se estima que esta carta no solo expresa la opinión o muchas de las opiniones del apóstol Pedro sobre su lectura de la fe. No solo eso, estamos hablando de una carta que probablemente fue escrita alrededor de los 60 años y se considera por la tradición de que estaban sufriendo la persecución de Nerón. Romanos hermanos, estaban sufriendo cosas muy horribles. Y ellos necesitaban recordar
quién era el Cristo que les había llamado y que les estaba viendo, aunque ellos no lo pudieran ver. Esto implica dos grandes luchas, dos grandes mareas que van a estar siempre presente allí. La marea interna del pecado que es propenso a empujarnos a hacer las cosas mal. ¿Sí? ¿Verdad? Tenemos ese pecado remanente. ¿Cuánto tiempo vamos a lidiar contra la marea de nuestro cuerpo que quiere hacer las cosas inapropiadamente? Y la marea del pecado de otros, la marea externa, de cómo nos alcanza el pecado de otros a través de las circunstancias, desde nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, hasta nuestro trabajo, la nación en la que estamos, el mundo en el que vivimos. Nos conviene tener muy presente que Él nos ve. Y el verso 49 nos muestra esa frase que está allí, dice, cuando ellos lo vieron, ¿ven? Él los vio y sabiendo lo que estaba pasando, decidió ir por ellos, pero iba a seguir de largo, dice el texto. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que iba a seguir de largo? Hay varias referencias en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el Señor está mostrando su gloria, que dice que no se detiene. Moisés estaba en un lugar y el Señor pasó. La gloria de él pasó. Pero ellos lo vieron. Y dice, cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Hermanos, ¿cómo entiendo qué fue lo que pasó allí? Tenemos que escarbar un poquito. ¿Cómo es que hombres que eran pescadores, profesionales de la navegación, sintieron pánico al punto de ponerse a gritar como locos? Bueno, les cuento. Resulta que en la cultura, ese mar, a esa hora, después de las 12 de la noche, tenía cualquier cantidad de mitos y leyendas de que salían monstruos, que salían fantasmas, de que habían personas que habían fallecido. Ellos tenían la idea de que las personas que habían muerto ahogadas estaban alrededor de esos mares en el transcurso de la noche y por eso los pescadores tenían mucho. Imagínense tener eso en mente y que ustedes estén lidiando en una tormenta en medio de ese mar y vean a una persona que viene caminando sobre el agua. ¿Ah? ¿Te parece eso? Bueno, yo cuando me enteré del contexto cultural de esto, dije, con razón, con razón. ¿Sabes qué? Nos parecemos muchísimo a ellos, porque nosotros también somos propensos, también tendemos a que nuestras predisposiciones sociales, nuestros mitos y leyendas, las que escuchamos y que han envenenado por tantos años nuestras mentes, nos hagan ver las cosas que Dios está haciendo a nuestro favor diferente. Vemos a las personas actuar con nosotros y confundimos el legalismo, lo vemos como legalismo controlador, las cosas que son prevención amorosa. Quieren prevenirte para cuidar tu vida, pero tú lo ves como un legalismo controlador. ¿Verdad? ¿Nos ha pasado? Sí, hermanos, vemos como acusación y reclamo a las personas que quieren invertir en tu vida para ayudarte a crecer y ayudarte a ver que no estás tan bien como tú crees que estás. Vemos como debilidad la expresión de pedir ayuda. Hermanos, vemos la destrucción como algo negativo cuando lo que hay es una restauración. Y muchas veces, para que el Señor pueda restaurar, necesita cambiar lo que está. Si nosotros nos llenamos de la claridad de saber quién es Él, entonces nosotros podemos discernir mucho mejor, podemos entender mucho mejor lo que estamos viviendo y dejar de rechazar la corrección, dejar de rechazar las expresiones de amor, dejar de
estar continuamente nadando contra una marea de la manera en la que lo hacemos en nuestros propios esfuerzos. Lo más bello de esta parte que habla de pruebas que producen, que promueven confianza, no está solo en lo que ya hemos visto, cómo el Señor permite la prueba, cómo esta prueba expone nuestros esfuerzos limitados y nos muestra que en nuestras propias fuerzas no podemos, sino que saca a la luz nuestras predisposiciones y argumentos huecos. ¿Estamos viendo la secuencia? Él nos monta en ese barco. En ese barco nosotros siempre tendemos a esto: yo resuelvo. Yo lo hago, yo sí puedo. Y después que nos damos cuenta que no podemos, y Él quiere ayudarnos, ¿qué hacemos nosotros? Como la mujer de Juan capítulo 4, pero tú me vas a pedir agua a mí, que tú que eres judío, no vas a hablarme a mí. ¿Cuántas veces nosotros no le metemos la lógica terrenal al asunto pero lo que viene después, cuando se exterioriza nuestra incapacidad, es lo más bonito, lo que dice el verso 50. Vean lo que dice el verso 50, dice Él, hermano, les dijo: tengan ánimo, soy yo soy, no teman. Hermanos, esto definitivamente es una alusión al Antiguo Testamento. Es un concepto bíblico que nos da una luz clara de cuál es la intención del autor en este asunto. Aquí, cuando estamos en el relieve del clímax, a punto de presentar la solución al problema que ellos tenían, porque ellos tenían un serio problema. Ellos estaban lejos del Señor, confiando en sus propios esfuerzos. Ellos necesitaban aprender a confiar en Él. Y lamentablemente, muchos de nosotros tenemos en ocasiones que pasar por esos tramos que nos muestran nuestra vulnerabilidad y nos muestran el error que hay en nuestro criterio para aprender a confiar en Él. Hasta que la expresión de temor, ese grito, genera su respuesta. Tengan ánimo, soy yo. Éxodo capítulo 3, verso 14 nos muestra ese gran yo soy. Es Dios en persona. Hermanos, y no solo es Dios en persona. Cuando leemos Job capítulo 9, verso 8, nosotros podemos ver esa expresión de caminar sobre las aguas que alude, que nos deja ver que es Dios en persona el que está caminando sobre el agua y acercándose a nosotros. Estos textos eran textos conocidos por el pueblo de Israel. Pero ellos necesitaban entender que el hecho de que los hubiese mandado a liberar demonios, el hecho de que los hubiese mandado a sanar enfermos, el hecho de que les hubiese involucrado en la multiplicación del alimento, no necesariamente representaba que ellos entendían quién era Él. Era Dios en persona. Lo vieron. Y dice el texto literalmente que todavía estaban sin comprender lo de la multiplicación de los panes. ¿Sabes qué? Confiar, hermano, no es optimismo. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Confiar en Él no es que tú empujes tu mente a declarar y decretar y decir que cosas que tú quieres que pasen lleguen a suceder. No confundas esto. Hermano, si Dios está haciendo algo y Él te involucra en eso que Él está haciendo y no es necesariamente algo grato, confiar en Él no es que tú, con tu mente limitada, con tu mente que desconoce toda la gloria y las conexiones que tiene lo que Dios está haciendo, empieces a autoconvencerte y empujar tu razonamiento a decir: no, pero Él no, esto va a salir bien, esto va, y que tú tengas una idea de cómo es ese salir bien. Que tú quieras
decir, no, esto va a pasar y que trates como de autoconvencerte de que eso que tú quieres que pase, pase. Hermano, eso no es fe. Eso no es confiar en Él. Confiar en Él es mucho más parecido a una sensación, a una convicción de serenidad en su control. Y tú cedes, hermano. Reposas tu alma en Él y le dices, Señor, ¿sabes qué? Tú estás haciendo algo. Con lo poco que yo conozco de tu verdad, ¿cómo puedo honrarte hoy aquí en donde estoy con lo que tengo? ¿Cómo puedo honrarte hoy aquí con lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy para glorificarte? Quizás yo no puedo cambiar muchas otras cosas y no voy a atrever a decirme que el resultado va a ser el que yo quiero que sea, aunque yo quiera convencerme de que es así. No, yo voy a confiar en ti. Él está al control. Amados hermanos, necesitamos entender que las pruebas son el medio efectivo que Dios utiliza para profundizar y fortalecer nuestra confianza en Él. Te pregunto, ¿tú y yo necesitamos confiar más en Él? En un país que acaba de vivir un terremoto como el que acaba de vivir, nosotros somos más conscientes de, de cuán insignificante es nuestro aporte y nuestro control de las cosas. Pero les pregunto, nosotros no acabamos de pasar una pandemia. Y la gente ahorita dice, bueno, Dios nos dio una nueva oportunidad y ahora sí vamos a cambiar nuestra vida. Yo mismo he reflexionado ahorita, oye, si me hubiese muerto, ¿cómo tengo que ajustar esto? Y está muy bien que reflexionemos en esa dirección, ¿sí o no? Pero levanten la mano los que les dio COVID. A ver, bájenla, levanten la mano los que no. Oh, se lo coordina. Ya, ahorita lo voy a coordinar rápido. No, mentira, bájenla. Hermano, Dios los guardó. Ustedes deberían adorar más al Señor que nosotros. Pero tú sabes qué sensación tuvo el que le dio COVID que le dio. No. ¿Cómo que se decía cuando no tiene los síntomas? Asintomático. No, no, no. Ojo, que le dio. Disfrutó del COVID. Puede decir yo pasé por eso. Sentías que te ibas a morir. ¿Cuántas pandemias y cuántos terremotos más? Los venezolanos, hermanos, tenemos una maestría en pasar por distintas fases de prueba. Pero cuánto Dios tiene que quebrantar nuestro corazón para que nosotros podamos confiar totalmente, vivir totalmente confiados en Él. Bueno, no lo sé. Y Dios no te va a pedir cuenta por todo el resto de las personas. Te va a pedir cuenta por ti en el contexto en el que te puso hoy para que utilices lo que tienes. Y con eso confíes en Él. Y con eso le honres. Dios, hermanos, nos está enseñando a confiar en Él. Él nos está enseñando. Y el método que Él utiliza es muy efectivo. Porque en verdad, cuando nosotros queremos aprender a confiar en Él, muchas veces necesitamos reconocer antes lo vulnerables que somos. Vamos al verso 51 hasta el 56 en la segunda parte, la que tiene que ver con la confianza que nos confronta y anima. Ajá, ya lo escuché. Él me dijo, tranquilo, confía en mí. Soy yo. Ten ánimo. ¿Ven las dos expresiones que están ahí? Dice, ten ánimo, no teman. Emocionalmente estabilízate, quita los miedos, porque yo, está en el centro. El centro de nuestras emociones y temores es aliviable, equilibrable solo en Él. Ay, ¿qué pasa después de eso? Verso 51. Mejor dicho, vamos directo al verso 52. Dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Los discípulos, hermanos, estaban confrontados por su falta de comprensión de lo que había sucedido. Pero yo te quiero decir a ti, haz memoria de cómo Dios
te ha provisto en otros momentos. Dios ha provisto tu hogar. ¿Te ha dado lo que tú necesitas? Sí, ¿verdad? Nosotros somos expertos comparándonos. Pero yo no te estoy preguntando si otros tienen más que tú o menos que tú. Te estoy preguntando, ¿Dios te ha provisto? Ahora, no dejes, hermano, no permitas que la crisis de hoy te haga olvidar la fidelidad de ayer. No permitas que la crisis de hoy te haga olvidar la fidelidad de ayer. Y no promuevas en otros esperanza en ti cuando esta crisis quiere llevarlo a poner su esperanza en Dios. Voy a repetir eso. No promuevas que las personas pongan su esperanza en ti cuando esta prueba ha sido diseñada para que ellos puedan poner su esperanza en el Señor. Y la diferencia está únicamente en cómo lo manejes. Si tu corazón está contribuyendo a ayudar a las personas a confiar en el Señor, si tu corazón está fortaleciendo y profundizando tu confianza en el Señor para que vivas totalmente confiado, entonces no vas a poder evitar que eso es lo que exteriorices. Hermano, Dios usa las pruebas para mostrarnos lo que está en nuestro corazón. Las usa tanto para mostrarnos lo que está en nuestro corazón como para permitirnos cambiar la postura que tenemos. Entiéndelo, hermano, si Dios quisiera que tú confiaras de un día para otro, Él usurpa tu voluntad, te cambia el código y ya tú eres un hombre completamente confiado en Él. Pero no es así como Dios lo ha diseñado. Él te da el honor de participar. Y cuando tú no estás viendo, Él te ayuda a verlo a través de la prueba. Mateo capítulo 18, verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y déjale ver su falta. Las circunstancias te ayudan a ver que no eres tan poderoso como tú crees que eres, que no eres tan sabio como tú crees que eres más miedoso y que tienes más predisposiciones de las que crees que tienes. Pero cuando Él se acerca y te muestra, tú sigues teniendo la oportunidad de permanecer embotado o de aprender a confiar en Él. De seguir aferrado a tus ideas antiguas o de decir, ¿sabes qué, Señor? Está claro para mí. Él te oferta. Soy yo. Ten ánimo. No tengas miedo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Sí, no, chico, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? No vale. No, conmigo no. O decir, ¿sabes qué? Si tú me estás pidiendo que yo tenga ánimo y que no temas, porque tú estás aquí, yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. Verso 54. ¿Qué pasó cuando Él los acompañó y llegaron? La gente enseguida reconoció a Jesús. La gente reconoció a Jesús. Y te quiero preguntar, ¿a qué Jesús estaban reconociendo? ¿Al mismo Jesús que los discípulos estaban conociendo? ¿Pero están viendo el mismo Jesús o no están viendo el mismo Jesús? Sí y no. Sí y no, dice Francis. Ahí no me está saliendo de la toma, ¿verdad? Ok. ¿Están viendo el mismo Jesús o no? O sea, ¿es posible que tú y yo conozcamos al mismo Jesús y no lo veamos igual? Está interesante esa pregunta. Es posible que lo vean igual. No lo conozcan igual. Es posible que lo vean igual y no lo conozcan igual. Muy buena esa dirección. Pero es posible que lo conozcamos, que unos confiemos en Él y otros no. Si has vivido el privilegio de la prueba, estos son los momentos en los que se me empieza a quebrantar el corazón y me cambia la voz, pero yo voy a tratar de estar más sobrio. Es posible, hermano, sí es posible que tú endurezcas tu corazón. Ese corazón que la prueba quiere ablandar,
tú lo puedes endurecer y resistirlo. Tú puedes decidir estar orgulloso y eso es resistido por el Señor. Pero el necesitado, el humilde, haya gracia delante de Dios. Cuando tú cedes, reconoces y vives con un corazón quebrantado por saber que Él está al control y tú no, que es de Él de quien depende tu ánimo y que si Él está no necesitas temer porque tú puedes estar totalmente confiado. Entonces tú vas a tener un alivio y una serenidad mucho mayor. Ellos lo reconocieron, pero ellos querían confiar en Él o querían recibir de lo mismo que habían recibido antes. Fíjense cómo el Señor no los maltrata, cómo el Señor no los... Y sí, hermanos, yo sé que muchos pueden estar pensando, epa, pero esa historia no le faltó lo de que Pedro caminó sobre las aguas y esa historia no le faltó. Hermanos, nuestro trabajo no es descubrir las razones por las que el autor lo escribió de esa manera. No. Exegéticamente hablando, solemos tropezar en la confusión de querer descubrir qué fue lo que pasó en ese momento. Te cuento que eso no es lo que Dios quiere que tú hagas con la Biblia. Lo que Dios quiere que tú hagas con la Biblia es leer lo que Él le inspiró a ese autor que te dijera para que tú y yo aprendiéramos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de descubrir qué fue lo que pasó en aquella época. Yo tengo que enfocarme más en comprender lo que me está diciendo que en tratar de rellenar lo que... Ajá, para ver, si aquí este cuenta un poquito y este cuenta otro poquito, entonces yo armo como mi propia historia, como que si la Biblia estuviera escrita para que yo tuviese una comprensión de lo que sucedió en aquel momento. Cuando tú estés delante del Señor, tú vas a saber todo lo que pasó. Pero lo que el Señor quiere que tú comprendas hoy es lo que Él te está mostrando en este pasaje. Y Él te está mostrando en este pasaje que Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Hermanos, no nos olvidemos de la compasión que debemos sentir por aquellos que reconocen a Cristo para atender sus necesidades, pero que deben ser ayudados a conocerlos para confiar cuando Él los hace pasar por fuertes mareas. Porque una cosa es el medio disponible para llegar a la otra. Servirles como el Señor les está sirviendo es el medio a través del cual Él ha provisto que cuando sean guiados a diversas pruebas confíen en Él. Pero tú y yo tenemos que aprenderlo. Verso 56. Todos los que lo tocaban quedaban sanados. Hermanos, la presencia de nuestro Señor trae restauración total y vence todo el caos. Pero ellos culturalmente hablando tenían la necesidad de tocarlo. Estaban bastante habituados a que si llegaban a tocarlo, entonces generaban una conexión. Recuerden que la mente de los judíos estaba expuesta a la ley que afirmaba que si tú tocabas algo impuro, ¿quedabas qué? Impuro. Ellos entendían y fueron culturalmente movidos en su criterio intencionalmente de parte de Dios a cuidar con qué cosas tenían contacto y en qué se involucraban. Pero con Cristo había un potencial inverso sobre esto. Si ellos lo tocaban, entonces en vez de que su enfermedad y su impureza pasara a Cristo, la pureza de Cristo y su sanidad pasaba a ellos. ¿Esto sigue siendo real? Sí. Solo que ahora tú y yo sabemos que no necesitamos tocarlo con las manos. Necesitamos confiar completamente en Él. Te pregunto, ¿tú anhelas confiar en Él como estas multitudes de diversas aldeas que todos los que lo tocaban quedaron sanados, anhelaban tocarlo? Porque quizás estas personas, al ser conscientes de la enfermedad de su cuerpo,
se sentían movidas a tener que tocarlo para sanar su cuerpo. Pero como tú y yo no estamos conscientes de la enfermedad de nuestra alma, no anhelamos ir a Él para que Él nos ayude a aprender a confiar en Él. Por eso el Señor nos pasa por diversas pruebas para darnos cuenta de que nuestra alma está más enferma de lo que nosotros creemos. Momentos que exteriorizan las cosas que están pasando en nuestra alma para que nos demos cuenta que no confiamos en Él tanto como deberíamos. Vamos a concluir, hermanos, esta reunión recordando a un hombre que es de hecho el ejemplo viviente de lo contrario a pasar por una embarcación y confiar en el Señor. Los que están recorriendo el plan de lectura, las semanas anteriores, estuvimos viendo el capítulo 26, los últimos capítulos del libro de los Hechos. Y ahí en el capítulo 27, que de hecho sirva el estímulo para recordarles que hoy empieza el libro de Romanos. Mira, hermanito, móntate en ese barco. Móntate en ese barco y lucha contra la marea de no querer navegar. Porque vale la pena. Empieza hoy. Cuando salgas de aquí, antes de que se acabe tu día, lee lo que toca del plan de lectura de Romanos capítulo 1. Empieza hoy. Pero días antes encontramos un hombre en Hechos, capítulo 27, que se llamó Pablo. Y este hombre, movido de un lugar a otro, estaba en una embarcación. ¿Saben qué pasó con este hombre? Si él era un hombre de Dios y Dios lo estaba cuidando y lo estaba guiando, ¿por qué Dios permitió que todas las tormentas azotaran como azotó el barco, la embarcación en donde iba Pablo? Tremendo. Tremendo. Pero este hombre no solo en el capítulo 27 nos muestra cuánto él confiaba en el Señor, sino que con una actitud de servidumbre, sin desespero, sin afán, sin reclamo, sin rebeldía, advirtió a las personas que estaban dirigiendo y ellas no le hicieron caso. Y después le digo, mira, yo creo que debieron considerar esto, pero no importa, yo confío. Él dice específicamente, yo confío en lo que mi Dios me ha mostrado, porque Él me reveló. Es como si a él se le apareció un ángel, porque no había obviamente el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Pero tú y yo podemos ahora tener acceso a la verdad y afirmar con certeza, porque yo veo en la palabra de Dios que la voz de Dios mismo, no un ángel, no, la voz de Dios mismo nosotros la tenemos escrita. Bueno, a él se le apareció un ángel. Le dijo, confía. Y él le decía a la gente, ¿sabes qué? Yo confío en lo que mi Dios me dijo, en las palabras de mi Dios que me dijo. Y se le fue permitido que todas las personas que estaban alrededor de él fuesen favorecidas por su fe y su confianza. Pero la embarcación naufragó. Se perdió la embarcación. Hermanitos, y llegaron a una isla. ¿Y saben qué pasó en la isla? Que Pablo se puso a servirle a la gente. ¿Tenía o no tenía la convicción de servir? ¿Y saben qué pasó cuando él estaba buscando la leña? Salió una culebra y lo mordió. ¿Saben qué dijo la gente? Dijo, no, este tipo tiene que ser demasiado malo. No, es que este no lo salva a nadie. Hermano, Dios va por ti. Tiene que ser demasiado malo. ¿Ven cuál fue la reacción de la gente? Un fantasma. Confunden. ¿Ven? ¿Y saben qué sucedió cuando él siguió sirviendo? Que cuando la gente empezó a ver que no le pasaba nada malo, a pesar de haberle mordido a la serpiente, ¿qué hizo él cuando le mordió la serpiente? Dijo, ¡ay! Pegó un grito, no, creo que mi ángel estaba equivocado, porque bueno, si me dio que mía, pero no, ya me picó la serpiente, me voy a morir. No. Móntalo en quítale la libertad. No solo le quites la libertad, móntalo en una embarcación. No, pero no solo le quites la libertad y le montes en una embarcación, que lo agarre en un naufragio. No solo hagas eso, no, que le diga a la gente que está dirigiendo la embarcación y que no le hagan caso. Es más, no más. Que caigan y que cuando esté sirviendo le muera una serpiente. Hermano, ¿están viendo la escalada?
preso, naufragando, tormenta, y que cuando estoy viendo, me muerde una culebra. El hombre estaba confiado en el Señor. La gente empezó a entender, cuando no le pasaba nada, se fueron al otro extremo. Ah, no, es que esto es un Dios. Así sí, dice el texto. Yo me imagino a Pablo lidiando con ellos como que es en serio. Pero hermano, la mente de las personas funciona de esa manera. Pero Dios había tratado con Pablo y le enseñó a confiar en él y por eso podía usarlo como lo usó. ¿Saben cómo termina el libro de los Hechos? Mostrándonos un hombre que confiaba en Dios, que atendía a todas las personas. Y dice el texto, cerrando el libro de los Hechos, que él los recibía. Le mostraba con los escritos de Moisés y con los profetas quién era Cristo. Y dice literalmente, y algunos lo recibían y otros no lo recibían. Dios está enseñándonos a confiar en Él para usarnos en su reino. Para que nosotros podamos hablar y ayudar a otros a confiar en Cristo con las Escrituras. Y algunos te van a recibir y otros no lo van a hacer. Tú puedes decidir confiar en Dios en las pruebas o puedes decidir no hacerlo. Yo te recomiendo, hermano, sé de los que confía en Él. Confía en Cristo. Confía en Cristo que se entregó su vida por ti y que te salvó. Confía en Él. Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Para que tú y yo podamos vivir vidas totalmente confiados. Oremos. Señor, te glorifico y te suplicamos que nos ayudes a confiar en ti. Ayúdanos, por favor, a confiar en ti. Eres digno de ser exaltado y nosotros necesitamos, Señor, honrarte. Honrarte en gran manera, confiando en ti y permitiendo que tú nos puedas guiar en todo lo que hacemos. Te lo suplicamos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, vamos a alabar al Señor. Ponte de pie. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Quítale el capo. Primera de Corintios capítulo 1, verso del 15 al 20. Nos muestra el apóstol Pablo a un Cristo digno de alabar. Un Cristo en el que podemos confiar. Un Cristo supremo. Supremo por sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor. Recibe toda gloria y honor, Señor. Recibe toda gloria y honor, Señor. Y toda la alabanza, mi única esperanza está en ti, Jesús. Tú eres la imagen del Dios invisible, supremo antes que todas las cosas. Por ti se hizo todo lo que existe. Tus grandes obras son maravillosas. Oh Cristo, tu cabeza de
tu iglesia, supremo autor de la resurrección, y toda la plenitud y la grandeza están en ti, reflejo del Creador. Tu paz en medio de la guerra es suprema luz de reconciliación. Tu sangre unió los cielos y la tierra, y te mereces toda adoración. Recibe toda gloria y honor, Señor. Recibe toda gloria y honor, Señor. Y toda la alabanza, mi única esperanza está en ti, Jesús. Recibe toda gloria y honor, Señor. Recibe toda gloria y honor, Señor. Y toda la alabanza, mi única esperanza está en ti, Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda oración. Que nosotros podamos confiar en ti, Cristo, que eres supremo sobre todas las cosas. Transforma nuestras vidas y ayúdanos a confiar más en ti en medio de lo que estamos viviendo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.